Muy buenas tardes, señoras, señores consejeros electorales, distinguida y distinguidos representantes de los partidos políticos registrados e inscritos ante este organismo autónomo, medios de comunicación, público que nos acompaña. En atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma y con fundamento en la atribución conferida por el artículo 5, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, declaro que siendo las 17:05 del día lunes 6 de agosto del año 2018, damos inicio a la presente sesión extraordinaria. Y a continuación cedo el uso de la voz al secretario ejecutivo para que, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, proceda a dar cuenta de la lista de asistencia y, consecuentemente, certifique el quórum legal. Consejera Presidente, esta Secretaría Ejecutiva pasará lista de asistencia de las consejeras y los consejeros electorales. Licenciado José Antonio Gabriel Martínez Magaña comunica estar ausente por un motivo de fuerza de salud. Maestro Antonio Ignacio Matute González. Doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez. Presente. Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. Y consejera María del Mar Trejo Pérez. Presente. De igual forma, se pasará lista de asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Por el Partido Acción Nacional, don Aarón Natanael Bacabjau. Partido Revolucionario Institucional, maestro Gaspar Daniel Alemania Ortiz. Partido de la Revolución Democrática, don Luis Jesús Manzanero Villanueva. Partido del Trabajo ausente. Partido Verde Ecologista de México ausente. Movimiento Ciudadano, don Conrado Sánchez Barragán. Partido Nueva Alianza, don Ricardo Gabriel Barahona Ríos. Partido Morena, Elvira Moreno Corzo. Y Partido Encuentro Social, don Ricardo Zapata Chi. Por último, se hace constar la asistencia de la consejera Presidente, maestra María de Luz de Rosas Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Eduardo Armando Victoria Maldonado, consejera Presidente, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto, una vez realizado el registro de asistencia de las y los integrantes del Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva certifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria. Certificado el quórum, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria y solicito al secretario ejecutivo proceda a dar cuenta del orden del día de la presente sesión. Con fundamento en el artículo 7, inciso B, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto, se presenta al Consejo General el orden del día, dando lectura a todos y cada uno de los puntos que lo integran. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, en cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente RIN 47/2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, expedición de las constancias de mayoría a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de regidores por el principio de mayoría relativa para conformar el municipio de Sanacat y asignación final de regidores por el principio de representación proporcional y expedición de las respectivas constancias de conformidad a lo señalado en la citada resolución y las reglas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Número 5, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 6, clausura de la sesión. Señor secretario ejecutivo, le solicito que sea proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 4, en cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente RIN 47/2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, expedición de las constancias de mayoría relativa a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de regidores por el principio de mayoría relativa para conformar el municipio de Sanacat y asignación final de regidores
por el principio de representación proporcional y expedición de las respectivas constancias de conformidad a lo señalado en la citada resolución y las reglas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. En cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente RIN 47-2018, de fecha 2 de agosto de 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, misma que en su punto resolutivo primero declara la validez de la elección de regidores por el principio de mayoría relativa para conformar el municipio de Sanacat, Yucatán, y en su punto resolutivo segundo ordena a este Consejo General expedir las constancias de mayoría a favor de los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que se expiden las constancias ordenadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán para su posterior entrega a los interesados. Continuando con el punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que aplique la fórmula electoral que corresponda conforme a los artículos 338, 342 y 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán a la votación total del municipio de Sanacat a efecto de que se asignen las regidurías de representación proporcional que procedan. De conformidad al procedimiento establecido por el artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se procede a aplicar la fórmula electoral que corresponde en términos de los artículos 338, 342 y 346 de la propia ley, para lo cual se considera pertinente que conste en acta lo contenido en los numerales citados. Para los efectos de esta ley, se entiende por fórmula electoral los elementos matemáticos y los mecanismos por medio de los cuales se asignarán a los partidos políticos el número de regidores de representación proporcional que corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado. A la planilla de regidores que hubiera obtenido el mayor número de votos en la elección le corresponderá la totalidad de la regiduría de mayoría relativa y, como lo ordenan los artículos 342 y 343 de la misma ley, solo tendrá el derecho de participar en la asignación de regidores de representación proporcional en caso de que, después de haberse asignado los regidores de representación proporcional a que hace referencia el artículo 338 de la citada ley, quedaran regidurías por repartir o si ningún partido o candidatura independiente tuviera derecho a asignaciones de representación proporcional. De igual forma, se procederá en el caso de que las elecciones de este municipio solo haya participado un partido o candidatura independiente. En el caso que nos ocupa, el ayuntamiento del municipio de Sanacat es integrado por 5 regidores y se asignarán regidores de IRP a los partidos políticos o candidatos independientes que no hubieran obtenido el mayor número de votos en la elección de acuerdo a las siguientes bases. Primero, si un solo partido o candidatura independiente obtuviera el 15% o más de la votación del municipio, se le asignará un regidor. Para tener derecho a que se le asignen los 2 regidores, deberá obtener el 30% o más de la votación total del municipio de que se trate. Segundo, si 2 partidos o candidaturas independientes obtuvieran cada uno de 15% más de la votación, se le asignará un regidor a cada uno de ellos. Y tercero, si más de 2 partidos o candidaturas independientes obtuvieron el 15% o más de la votación total del municipio, se les asignarán regidores a los 2 que hubieran obtenido las votaciones más altas. En términos del artículo 342 de la ley, si después de haberse asignado los regidores de representación proporcional a que hacen referencia a los artículos del 338 al 341 de la citada ley, quedaran regidurías por repartir, estas se asignarán al partido que haya obtenido la votación mayoritaria, debido a que esta fórmula está plasmada en la ley electoral local. Así es desarrollada y aplicada por este Consejo General en el cumplimiento del mandato legislativo.
Asimismo, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 76, tercer párrafo, señala que se adoptará el principio de representación proporcional como mecanismo complementario del sistema de mayoría relativa para la elección de los integrantes de los ayuntamientos, siendo la ley reglamentaria la que determinará el porcentaje de votación que deberán obtener los partidos políticos y la forma para la asignación de las regidurías de representación proporcional. De este mismo ordenamiento se menciona que en términos del numeral 77, base segunda, el presidente municipal, los regidores y el síndico podrán ser reelectos para un periodo constitucional adicional, con la limitante que esta postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, siendo que para el presente proceso electoral no se registraron coaliciones, pero sí se postularon candidaturas comunes. Es importante señalar que este Consejo General, como autoridad electoral y garante de los principios democráticos y convencionales de las mujeres en el Estado, sobre todo de aquellas que han formado parte de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos del Estado de Yucatán, procurando un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, implementará en su caso el criterio para aplicar el principio de paridad de género en la asignación de diputaciones y regidurías por el sistema de representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018, aprobado por mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Políticos Electorales el 7 de julio de 2018. En el caso del municipio que nos ocupa, no fue necesario aplicar el criterio aprobado, ya que su integración es conforme a la paridad de género y, por tanto, con fundamento en el artículo 14, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto y en virtud de haberse tratado en Junta de Trabajo previa, incluyéndose en su caso las observaciones hechas por las representaciones de los partidos políticos y consejeras y consejeros electorales, solicito la dispensa de la lectura de todo el contenido de la tabla correspondiente a la asignación de la regiduría de representación proporcional a efecto de leer únicamente la denominación de los partidos que tienen derecho a ellas y el número de regidurías de representación proporcional que correspondería a cada uno de los mismos, haciendo constar que dicha tabla se agregará al acta circunstanciada de la presente sesión extraordinaria, formando parte integral de la misma. Gracias, señor secretario. Pregunto a los presentes si hay algún comentario respecto a lo solicitado por el secretario. Solicito al secretario continúe y dé cuenta con la lectura de la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan. Caso de municipio de Sanacat, asignación de regidores por el sistema de representación proporcional. PAN, Movimiento Ciudadano, con un porcentaje de 45.09%, le corresponden 2 regidores. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación con respecto a las asignaciones de las regidurías de representación proporcional realizadas. Con fundamento en el artículo 5, inciso I del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se instruye al secretario ejecutivo para que proceda a tomar la votación de las y los integrantes de este Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan y la expedición de las respectivas constancias de asignación del municipio de Sanacat, Yucatán,
con fundamento en la sentencia de fecha 2 de agosto de 2018, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán dentro del expediente número RIN 047-2018 y el artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, se solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la probatoria a favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan y la expedición de las respectivas constancias de asignación para el municipio de Sanacá, Yucatán, se aprueba por unanimidad de votos de los 6 consejeros electorales presentes. Una vez concluida la asignación de las regidurías de representación proporcional, expídanse las respectivas constancias de asignación con fundamento en el artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Y se instruye al secretario ejecutivo para que en términos de 24 horas informe al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán de lo actuado en esa sesión en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de referencia. Señor secretario, le solicito si desea proceder con el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, en cumplimiento del punto número 5 del orden del día, esta Secretaría Ejecutiva declara al Consejo General haberse agotado los puntos en cartera. Con fundamento en el artículo 5, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, y en cumplimiento del punto número 6 del orden del día, siendo las 17 horas con 22 minutos del día lunes 6 de agosto de 2018, declaro clausurada la presente sesión extraordinaria. Agradezco la honorable asistencia de las señoras, señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, de los medios de comunicación que nos acompañan, del público en general. Buenas tardes.